Bueno, arranquemos. Punto uno. Punto uno de 9, pero puse 9 porque creo que en esta horita y piquito me va a alcanzar para eso. Dice, calcule qué fuerza deberá hacer una bomba de agua de 4 metros cuadrados de superficie que está en la planta baja de un edificio de 30 metros de altura para que el agua llegue al punto más alto. Te dice el dato de la gravedad, el dato de la densidad del agua y después te da un pasaje de unidades, que es el pasaje de dinas a newtons. Este es un ejercicio que tomaron el año pasado en un parcial. Bueno, a ver, arranquemos primero tratando de interpretar qué tema es. Me hablan de fuerza. Entonces ahí debemos pensar y decir, bueno, fuerza en qué temas aparece. Tenemos por un lado la fuerza mecánica, esa fórmula que es fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Después también tenemos la fuerza que hace la fuerza de Pascal, la fuerza relacionada a una presión por superficie. Esta fuerza que nace de la fórmula de Pascal, que es presión es igual a fuerza sobre superficie, por ejemplo. ¿En dónde más aparece fuerza? Bueno, por el momento creo que vimos estas, ¿no? Hasta este primer parcial. Más adelante van a ver otras. Entonces ahí digo, bueno, ¿en cuál de estos dos casos estoy? En general, lo que sería la fuerza mecánica lo van a usar más cuando hablemos de movimientos, un cuerpo que se mueve y acelera por culpa de una fuerza. Acá yo veo que estamos hablando de líquidos porque me tira que hay una bomba de agua, luego me da la densidad. ¿Ven cómo pienso? Como voy como atando cabos con los datos. Ni siquiera es como que me meto a interpretar el texto o imaginar lo que está pasando, al menos no por ahora. Digo, bueno, miren la densidad del agua. Con toda esa información digo, ¿qué tema será? Y lo más probable es que sea presión hidrostática, o sea, hidrostática. O sea, me hablan de un líquido, me hablan de fuerza, los líquidos hacen presión y la presión del líquido sobre una superficie hace fuerza. Entonces, atando cabos, caigo en hidrostática. Una vez que identifiqué el tema, ahí sí me puedo poner a pensar qué está pasando o cómo es el esquema, cómo es esta bomba de agua, que el agua sube tantos metros. Puedo hacer una leve interpretación, pero por lo menos me ubico en tema. Entonces acá lo que dice es que hay una bomba de agua de 4 metros cuadrados de superficie, o sea, imaginémonos como algo así, que tiene que subir al agua, o sea, esta bomba está en planta baja, y tiene que subir el agua hasta un edificio de 30 metros de altura, o sea, tiene que subir el agua a 30 metros de altura. Entonces supongamos que todo esto son 30 metros. Y dice que la superficie de esta bomba de agua es de 4 metros cuadrados. Y también me dice que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Eso deberíamos saberlo, pero también me lo aclara. Y digo, bueno, ¿qué tiene que ver esto con fuerza? Si usamos la fórmula de presión que relaciona presión con fuerza, la fórmula de Pascal, digo, bueno, presión es igual a fuerza sobre superficie. ¿Tendrá algo que ver con esto? La superficie me la dieron, o sea que toda la pinta la tiene esta fórmula, o sea, como que va a venir por acá el tema. Ahora, ¿qué pasa con la presión? ¿Quién hace presión sobre la bomba? Pero en particular acá, lo que hace presión contra la bomba, de modo que la bomba tiene que hacer una contrapresión, es el líquido, el agua, que sube por esta, no sé, esta cañería. Entonces, entiendo que esta presión es la presión del agua. ¿Y cómo ponerle que todo esto, que este esquema que yo hice no te lo puedes ni imaginar en el examen? ¿Cómo lo puedes pensar? Y bueno, dado que me dieron altura y me hablan de la densidad del agua, se me ocurre que esta fórmula la puedo pensar de una. Y porque si tengo altura y me hablan de la densidad de un líquido, una fórmula que reúna densidad y altura no es otra que la de presión. Y digo, bueno, entonces calcularía presión, vamos a poner una R acá si no nos confundimos con peso, calcularía presión primero y después sacaría fuerza, que es lo que me pide el ejercicio, usando la fórmula de Pascal. ¿Sí? Una vez que me ubiqué más o menos en la fórmula que voy a usar, ahora me pongo a reemplazar, pero ojo con las unidades, porque acá es donde arranca el problema. Justamente puse este ejercicio porque tenemos las dos unidades mezcladas en un solo tema. Por un lado, la presión hidrostática para esta materia la vamos a calcular en varias. Vamos a usar la densidad en gramos sobre centímetro cúbico. Recuerden que centímetro cúbico es lo mismo que mililitro.
Después vamos a usar la gravedad en centímetros sobre segundo al cuadrado. Por eso acá me la dieron de esa forma, 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Y ojo porque a veces ponen 9,8 en la parte de datos. Y eso no quiere decir que estás obligado a usar 9,8. No, te dan el dato. Vos con la gravedad te fijarás si la tenés que usar en esa unidad o en otra, ¿sí? Entonces, la gravedad en este tema, en la fórmula de presión hidroestática, va en centímetros. Y la altura la tenemos que usar en centímetros también. Entonces, fijémonos que en este caso me dijeron que la altura era de 30 metros, tengo que pasarlo a centímetros. Y como la relación entre metro y centímetro es que un metro equivale a 100 centímetros, eso en general no lo van a dar, tienen que llevarlo sabido. Si tienen algún problema con ese pasaje, después les dejo pegado algún videíto de pasaje de unidades que tengo en YouTube. Entonces, como un metro equivale a 100 centímetros, basta con multiplicar los metros por 100 para pasarlo a centímetros. O sea que esto sería 3000 centímetros. Una vez que tengo las unidades correctas, vamos a la fórmula y reemplazamos. La densidad, 1 gramo sobre centímetro cúbico. La gravedad, 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y la altura, dijimos que era 3000 centímetros. Al multiplicar estas unidades, bueno, primero multiplico los números. 1 por 980 por 3000. Esto me queda 2.940.000. Sí, 2.940.000, muere ahí. Y la unidad, decía, es la multiplicación de todas estas unidades, que es una unidad derivada que se llama varias y se simboliza como bar. ¿Sí? Esa es la unidad de presión cuando hacemos la multiplicación de todas esas unidades. Si vos usás metros, lo que vas a obtener en vez de bar es pascal. Lo que pasa es que acá los datos están un poco dados para que uses centímetros, no para que uses metros. Y se puede complicar bastante en algunas circunstancias si queremos usar metros de manera forzosa, porque esta materia está preparada para que en presión hidrostática usen centímetros. De modo que siempre que calculemos presión vamos a obtener varias. Esto para los fluidos. El tema es que cuando uso la fórmula de Pascal, ¿en qué unidad se creen que va presión? Y en pascales, por supuesto. ¿Por qué? Porque la presión va en pascales, que es una unidad derivada que equivale a newton, unidad de fuerza, sobre metro cuadrado. ¿Y cómo paso de varias a pascales? Pascal. Un pascal son 10 bares y si querés puedes dividir por 10 a las varias y obtenés pascal. Así, de una, en un toque. Eso requiere de memoria, ¿no? Recordar que de bar a pascal dividido 10. Y te queda esta presión como 294.000 pascales. Si se acuerdan de eso, lujazo, porque es un toque. Ahora, otra opción es chequear todo el parcial, que en alguna parte va a estar el dato de relación entre bares y pascales, y la relación va a decir que 1,013 por 10 a la 6 bar equivale a 100.300 pascales. Entonces pueden usar una regla de 3 simple, donde utilicen esta equivalencia y digan, si 1,013 por 10 a la 6 bar equivale a 100.300 pascales, entonces 2.940.000 bares, ¿a cuánto equivale? Y armando esa regla de 3, pasan de varias a pascales. Entonces, una vez que tengo pascales, me voy a la fórmula de presión y digo, bueno, quiero fuerza. Acá te doy un consejo, si te animás a despejar primero y después reemplazar con números, mejor. Mucho mejor. Pero si no, reemplazas y después despejas. ¿Por qué prefiero despejar? Esta fórmula es fácil de despejar. Fácil me refiero a que no tiene muchos datos. Pero hay fórmulas que son un poco más largas, como por ejemplo, la de resistencia hidrodinámica con caudal, con variación de presión, que despejarla con números se puede complicar. Así que si te animás a despejar con letras, regio. O sea que en este caso, si yo quiero calcular fuerza, voy a pasar superficie multiplicando, ¿no? O sea que está dividiendo, siempre lo que divide es lo que pasa multiplicando, incluso si eso es la incógnita. Entonces me termina quedando que presión multiplicado por superficie es igual a la fuerza. La presión la tenemos, que es 294.000 pascales. La superficie me la había dado en el enunciado y era 4 metros cuadrados. Y con eso obtengo fuerza, resolviendo esa multiplicación. Entonces hago 294.000 multiplicado por 4 y esto me da 1.100.000
176.000. Y bueno, como Pascal equivale a Newton sobre metro cuadrado, lo otro que puedes pensar es borrar el Pascal y en su lugar poner su equivalencia. Lo voy a escribir por acá para que les quede. Pascal es igual a Newton sobre metro cuadrado. Si se animan, en lugar de Pascal ponen Newton sobre metro cuadrado y esa forma que visualizan. Que metro cuadrado saca metro cuadrado y les quedan los newtons. ¿Por qué digo si se animan? Porque primero que no es animarse, es recordarlo. La mayoría no lo hace por pereza, o sea, la mayoría ni siquiera por unidades. Y no lo aconsejo eso. Usen unidades, porque la unidad también les da el sentido de si están haciendo bien las cosas o mal. O sea, esta simplificación que me dio Newton me hace ver a mí que está bien lo que estoy haciendo, porque justamente Newton es la unidad de la fuerza. Pero bueno, si no cambian el Pascal por Newton sobre metro cuadrado no pasa nada, pero deberían recordar de memoria que la fuerza va en newtons.